Pues muchísimas gracias, Teo. Ya para acabar este segundo bloque y antes del turno de preguntas, Francisco Luque de INECO nos presentará otro proyecto en el que ellos están trabajando, el de alta velocidad en Reino Unido, el HS2. Cuarto de hora, 20 minutos. Vale. Buenas, soy Francisco Luque, vengo de la delegación de Sevilla de INECO y voy a contaros el caso práctico de HS2 en lo que corresponde a infraestructuras en BIM. La presentación va a constar de 5 puntos. En el primer punto describiré brevemente en qué consiste el proyecto de HS2. En el segundo, la idea que hemos recibido o que se nos ha transmitido de HS2 de qué es un BIM para ellos. En el tercero, el software que se ha utilizado para desarrollar el BIM. En el cuarto, explicaré brevemente cómo hemos generado el modelo BIM. Y en el quinto, los entregables que se le han facilitado al cliente finalmente. HS2. HS2 es la línea de alta velocidad que va a unir Londres con Birmingham y Leeds, vertebrando así el eje sur-norte de Inglaterra. Junto a la existente HS1 y a una posible HS3 que unirá a las ciudades del norte de Liverpool, Leeds y Manchester, conformarán la red de alta velocidad de Inglaterra. El HS2 está dividido en dos fases. La fase 1 va desde Londres hasta la West Midlands y la fase 2, la fase 1 tiene horizonte de construcción 2026, la fase 2, que va desde West Midlands hasta Manchester y hasta Leeds, que son dos patas de la Y, tiene fecha de construcción para el año 2033, o así creo que era. Nuestro proyecto se engloba dentro de la fase 1 y decir que la fase 1 está compuesta por múltiples proyectos que están todos, que todos tienen que respetar los mismos estándares impuestos por HS2. Los proyectos que los componen son el C220, que es la estación de London Euston, el C221, que es la salida de Londres la salida desde Euston hasta el exterior de Londres, el C222, que es el Country South, va desde la salida de Londres hasta el pueblo de Paddington, el cambio entre Northamptonshire y Warwickshire, el C223, que es el proyecto que ha realizado y la UTE INECO Capital, que coge desde los dos círculos marcados, está partido por la estación de Birmingham Interchange, que pertenece al siguiente proyecto que lo lleva Arup y incluye esta estación de Birmingham Interchange y la entrada al pueblo de Birmingham. Aparte de estos 5 proyectos, existen 3 más. Los 2 primeros son los proyectos de instalaciones los proyectos de instalaciones ferroviarias de alta velocidad y el proyecto de instalación de instalaciones ferroviarias de la red convencional en las zonas de conexión y en todas las afecciones que tenía por cruces y afecciones que se pudieran producir. El último proyecto es el C254, que en Inglaterra tiene mucha relevancia el impacto medioambiental y era un macroproyecto que coordinaba toda la integración ambiental de los diferentes proyectos. Es decir, eso, que todas las compañías teníamos que trabajar bajo un mismo estándar. Esto ha permitido que en la fase de licitación que se encuentra ahora para hacer los constructivos se haya podido tramificar la obra en distintos tramos y en principio todos los pujantes a conseguir los contratos de construcción disponen de del mismo tipo de información. En cuanto al proyecto INECO, el Country North suponen 75 kilómetros de los 220 que es la fase 1. Es para alta velocidad, es un proyecto de alta velocidad con ancho internacional, entre eje de 5 metros.
entre eje de vía de 5 metros y la velocidad está diseñado para una velocidad de 400 kilómetros por hora, aunque la explotación va a ser a 350 en primera instancia. Dentro de los dos tramos que componen nuestro proyecto es el tramo sur, que va desde el PK 115 hasta el 147. Ahí podéis ver, tienen 33 kilómetros, 2 túneles, múltiples viaductos, múltiples pasos inferiores y superiores. Destacan dentro de este tramo el siding, que es un PAET en España, lo que sería un PAET en España, el túnel de Lorinchington, que con 2 kilómetros de longitud es el más largo que tenemos. Después, las 3 estructuras de contención de tierras de los que son los muros de Cavington, de Stoneleigh Park y de Canley Brook, que son trincheras que debido a la altura del nivel freático en esa zona ha hecho falta protegerlas con estructuras en U. Y el túnel y el falso túnel de Barton Green, que es un túnel que ha hecho falta generar para proteger, para evitar el impacto ambiental al pueblo de Barton Green. El tramo norte es donde se encuentra la zona más compleja del proyecto, que es el nudo del delta. Va desde el PK 158, que es el final de Birmingham Interchange, hasta el 192, que es la conexión con por las patas de Hansacre a la red convencional y la futura continuación hacia la fase 2, hacia Manchester. El nudo del delta está limitado por estas 3 estructuras, que son la pérgola de Birmingham Spur, la pérgola de Attleborough y el paso inferior de Leeds Spur. Estas 3 estructuras lo que permiten es todos los tráficos, tanto entrantes como salientes, hacia Birmingham en dirección a Londres, Manchester o Leeds. Destaca también dentro del delta el viaducto de Water-Orton, que con casi 1,5 kilómetros es el más largo del proyecto. Después tenemos, se destacan estas 2 curvas, las curvas de Middleton y de Hinds, porque son las curvas que limitan la explotación del proyecto a 350, ya que dada la proximidad de estos pueblos a la traza del ferrocarril, hizo falta reducir la velocidad para poder pasar por allí. Por último, la pérgola de Corborough es la que bifurca hacia la futura fase 2 y la conexión hacia la red convencional en Hansacre. Y la pérgola de Harsby Road, que es la pérgola que enlaza los ramales de alta velocidad con la West Coast Main Line en Hansacre. Y esto es una breve descripción del proyecto. Ahora, BIM en HS2. ¿Qué es lo que hemos entendido de que HS2 nos intentaba transmitir? El proyecto cuando lo iniciamos, lo enfocamos como un proyecto tradicional. Pero viendo que el horizonte de 2016 de Inglaterra obliga a entregar un BIM de nivel 2, tuvimos que adaptarnos e intentar implementar todas las soluciones que el cliente nos pedía. Para las normas y estándares que hemos seguido han sido la British Standard, la 1192 de 2007 y las PAS 1192.2 y 1192.3. De estas normas hemos extraído lo que hemos considerado que es un BIM. Decir que el acrónimo BIM normalmente se confunde, tiene múltiples interpretaciones. Nosotros lo que hemos querido entender es que hay 2 BIM para los ingleses. O sea, el BIM es Building Information Modeling, que a su vez lo puedes subdividir en Building Information Management y Building Information Model. Esto es la gestión de toda la información y la generación del modelo tridimensional propiamente dicho, con la información adjunta. De estas normativas lo que hemos extraído en cuanto a gestión es, bueno, esto no es que lo hayamos extraído, sino que nos lo impuso el cliente, era el cómo definir los roles y permisos que la gente que participaba en el proyecto tenía. Esto es decir, quién tenía permiso para crear, quién tenía permiso para editar, quién aprobaba, quién podía borrar, quién podía hacer comentarios. Después también cogimos el cómo nombrar los archivos. Esto es generar una base común para que todas las empresas que participaban en todos los contratos nombráramos los archivos de la misma manera, de la misma forma, de manera que cualquier archivo pudiera ser entendido rápidamente de qué es lo que contenía simplemente con ver la codificación.
Por último, también adoptamos el flujo de trabajo que recomendaba la British Standard. Este es un extracto de la PAS, que es simplemente, como ya se ha contado, pero vamos, lo vuelvo a repetir un poco, es que las especialidades trabajan en work in progress. Una vez que ese diseño inicial está terminado, el Team Manager lo aprueba y pasa a SARED. Pasa a SARED en distintos estatus. Puede ser para información, para compartir o para que te lo aprueben. Si es para información o para compartir, la idea es que esa información que está en SARED la coja el resto de especialidades y la utilice para para modificar sus diseños o para comprobar que sus diseños están bien. Si la información se ha pasado a SARED para Approved, lo que acoge el cliente es, lo chequea, da su consentimiento, lo aprueba y pasa a Publish. Una vez que está en Publish, la idea es que ahí ya es documento contractual y que puede ser sobre el que se pueden tomar decisiones reales sobre el proyecto. Y una vez terminado, una vez finalizado, si el proyecto es un proyecto constructivo, pasar a construcción, o si es un anteproyecto, pasar a la siguiente fase. En cuanto al modelo, lo que nosotros entendimos del modelo que requeríamos para generar el modelo BIM era que fuese un modelo 3D completo de la obra, que se pudiera asignar información de forma nativa al modelo tridimensional, que el modelo pudiera ser medible y consultable, que se le pudiera asignar la escala temporal, esto es el 4D, y que se le pudiera asignar la escala presupuestaria, que es el 5D. ¿Qué podemos decir de esto? Pues que generar un modelo tridimensional hemos conseguido hacerlo, como casi todas las empresas. El hacer un modelo 3D simple es fácil. Asignar la información ya un poquito más, nos ha costado más, ponemos 80 porque podemos asignar información, pero no lo podemos hacer de forma nativa, sino tenemos que hacerlo independientemente y vincular los documentos generados a nuestros elementos 3D. Lo de consultable y medible, sí, podemos clicar sobre cada elemento y nos da la información que le corresponde. Pero lo de medible no podemos hacerlo con el software con el que lo hemos desarrollado porque no disponemos del típico botón de Revit en el que tú clicas y te da toda la medición completa de la obra, sino que tendríamos que utilizar las típicas secciones transversales que se han venido utilizando desde siempre en España. En cuanto al 4D, pues sí, eso sí pudimos hacerlo, que es a partir de cronogramas generados en otros programas, importar la planificación 4D a nuestro modelo 3D y poder ver y poder visualizar las fases de obra, cómo se van a construir las cosas una vez se empezase el desarrollo de la obra. En cuanto al 5D, pues como al final el cliente no nos lo ha requerido, pues no hemos investigado en él. El software. ¿Qué software hemos utilizado? Bueno, pues cuando empezó el proyecto de HS2, la empresa dijo, pues vamos a hacerlo como lo hemos hecho siempre. Vamos a utilizar el software de siempre, que es el Istran, el Clip, el Autodesk para generar los planos. Y estábamos con estas cuando nos llegó la información, el aviso de HS2, oye, que tenéis que hacerlo todos en la plataforma de Bentley. Tenéis que migrar para que todos los contratistas tengamos la misma plataforma y todos trabajemos con el mismo tipo de archivo, el mismo resultado y todo sea interoperable. Esto nos supuso que tuvimos que migrar todo el equipo que estaba trabajando al software de Bentley. Con el consiguiente esfuerzo, la formación fue aquellos que pudieron recibir un curso de Bentley, aquellos que no pudimos, pues aprendimos de los compañeros o a través de tutoriales de YouTube. Un momento que la recupero. O a través de tutoriales de YouTube y sobre todo al final compartiendo lo que cada uno había aprendido con los demás. Al final, el software que nos impuso el cliente que tenemos que utilizar era el MicroStation como diseño gráfico, Power Rail Track y EcoSim para lo que es la fase de diseño y el ProjectWise como gestor documental para la compartición de información. ¿Qué limitaciones hemos encontrado con este software? Pues lo que he dicho antes, que el modelo no es modificable, no, eso no he dicho antes, que el modelo no es modificable al instante, esto es, con Power Rail Track directamente tú no puedes llegar y modificar una curva del trazado y que el modelo se te actualice automáticamente sobre la marcha para ver los cambios. No se puede informar el modelo de forma nativa completamente, esto es, no toda la información se puede adjuntar de golpe, tenemos que
tirar de Excel o documentos o PDFs y adjuntarlos a los elementos. No se puede obtener una medición total de la obra de forma rápida y fácil. Esto es lo mismo, esto sí lo he dicho antes, que es lo del Revit, el famoso botón de Revit, que lo clicas y te da toda la medición de la obra. Lo que sí hemos visto es que con la evolución del software, Bentley ha desarrollado el OpenRail, que ese ya sí permite lo de la modificación al instante del modelo. También el OpenRail permite asignar más información a los elementos, aunque no podemos asignar toda. Y ya disponemos también del famoso botón que clicándolo te da toda la medición del corredor que estás preparando. No del modelo en cuestión, sino del corredor, que son como submodelos que se generan dentro del modelo BIM total. Del 4D, con dificultad, implementar el 4D con resultados satisfactorios es complejo. Esto es como partíamos del requisito de que HS2 nos obligaba a trabajar bajo software Bentley. La herramienta que Bentley dispone es el Schedule Simulator y es un plugin de MicroStation que, aunque permite realizar planificaciones de obra y realizar el 4D, realmente está pensada para la animación tradicional. Con lo cual, puedes hacer el 4D, pero animar, es decir, animar un marco, poner una máquina que se está moviendo, es complicado, es complejo. Este inconveniente, así como, bueno, el 5D directamente no está resuelto porque no permite incorporar el Schedule Simulator, permite importarlo, el coste proveniente de una programación como Primavera o Microsoft Project, pero no te lo muestra después. No te lo tienes dentro, pero no puedes visualizarlo con el paso del tiempo, que es la gracia del 5D, ver cómo va cambiando la escala corto. Bueno, eso, la gracia del 5D que no la tiene. Por ahí, como abriendo un poquito el puño, pues hemos visto que se puede utilizar Syncro, que es un programa más establecido ya, que lo usan las constructoras para desarrollar este tipo de problemas. Bueno, que hacen falta equipos potentes para poder mover todo esto, eso es obvio. El modelo BIM, que participa en muchas especialidades. Estos son todos los equipos que tuvieron que participar. La idea es que cada uno de ellos generaba su modelo 3D, lo subía a ProjectWise y después se integraba todo dentro del software de Bentley en un e-model, que era lo que se generaría como el modelo BIM para integrar al cliente. Bueno, mucha gente, la comunicación entre las disciplinas es fundamental. El modelo 3D, pues eso, que en principio nos pidieron que fuera un modelo para sacar planos en 2D y poder medir con secciones transversales. Después nos pidieron que fuese un modelo 3D continuo para poder generar un modelo GIS a partir de él. Y por último, que fuese adaptado a poder medirlo y a poder generar los 4Ds. Más rápido. ¿Cómo se generó la obra lineal? Pues la obra lineal se generó a partir de los ejes ejes generados en principio con Clip Distance, después importábamos a BRT, al final directamente trabajamos en BRT y lo que se hacía era, una vez que tienes esos ejes en 3 dimensiones, extruyes a partir de ellos las secciones que has diseñado. El diseño de secciones, pues que fue complicado, partíamos de cero, al final lo que terminaron fue generando una sección que ya permitía generar los sólidos 3D y que estaba parametrizada y que era fácil de aplicar para el resto para todas las partes del proyecto. En cuanto a las estructuras, este fue un caso que hemos visto al revés. Nos dimos cuenta después, se hizo de la manera tradicional, se hicieron planos de plantas y secciones transversales y a partir de ellas se generaron los modelos 3D. Nos hemos dado cuenta después que hubiera sido más inteligente haber hecho el modelo 3D de golpe inicialmente, porque a partir de él puedes generar cualquier plano y con lo cual nos habríamos ahorrado tiempo y trabajo. ¿Qué información hemos sido capaces de asignar? Pues esto es lo que hemos visto que podemos asignar nativamente con el Power Rail Track. Ahí está. El 4D es cómo generar el 4D, esto es una transparencia, ¿verdad? Cómo hemos podido generar el 4D con el software de Bentley, que es el Schedule Simulator, que simplemente es generas la programación en Primavera o Project, la importas al simulator y después arrastras el elemento y vinculas a la barra directamente para que esta barra define si es constructivo o demolición, y lo que hace es que aparece o desaparece el sólido en el momento temporal que tiene asignada la barra.
Al desarrollar el 4D nos dimos cuenta que siempre, en la fase de diseño se nos olvidan muchas veces elementos 3D, como pueden ser la excavación de las zapatas, los rellenos posteriores, la tramificación porque hay que hacer actuaciones temporales como un desvío de tráfico, que hay que tramificar los terraplenes. Nos dimos cuenta que hace falta que la planificación vaya acompañando a la creación del modelo 3D porque es muy importante para generar los sólidos correctos. Y entregables, bueno, pues el último punto, lo ideal de un modelo BIM sería coger el e-model, en este caso que estamos trabajando con la plataforma de Bentley, y entregárselo al cliente, y ellos tienen la ventaja de que el Project Way es suyo, con lo cual tienen todo el histórico de soluciones generadas para que puedan saber cómo se ha llegado hasta él, y en él se incluye toda la información que no se haya podido vincular al modelo BIM. Lo ideal para cualquier proyecto sería eso. Para HS2, al final también lo que hemos entregado han sido un modelo GIS, las programaciones 4D, que son vídeos 4D en los que se ve cómo se va construyendo la obra, estimaciones de costes para que se puedan sacar. Bueno, estas estimaciones de costes se hacían a partir de las mediciones generadas del modelo, se importaban aquí y nuestros expertos pues sacaban la estimación de costes para que pudieran sacar una valoración de cada alternativa. Planos 2500 para la definición que recogían la definición de detalle de medio ambiente, que es muy, muy importante en Inglaterra, la integración con carreteras, utilities y demás. En los 10.000 que representaban eran una visión más global de la traza y lo que sí aportaban eran los datos de trazado del eje ferroviario. Después, planos de detalle para estructuras y elementos singulares, que fue, a partir de ello fue como se generaron después los modelos 3D. Y reports de obra elemental, puesto que se dividió el proyecto en distintas obras elementales, elementos de obra elemental, y cada uno de estos reports lo que incluía era toda la información geotécnica, de drenaje, de medio ambiente, de stakeholders que afectaban a esa obra en concreto. Y ya lo último, informes globales a partir de los cuales se generaron las animaciones 4D de cuáles eran los procesos constructivos de obra que se tenían que generar. Y nada más.